Hola, buenas noches, bienvenidos. Como siempre es un gusto saludarlos. Yo soy María Camila Orozco y esto es Zona Franca, una noche para hablar de la salud, un tema absolutamente sensible para todos los colombianos que hace apenas unas horas tuvo noticia, tuvo desarrollo y tiene que ver con la atención que están pidiendo 3 EPS privadas, las más grandes del sector de la salud, que anunciaron que si no les pagan los recursos que les deben, van a tener que frenar sus operaciones, que tienen oxígeno hasta septiembre de este año. Es decir, si no hay plata, le quedan apenas días a las 3 principales EPS de Colombia, que albergan unos 13 millones de afiliados. Es decir, en este momento usted debería estar revisando si está o no en la lista de esas EPS que dicen estar en crisis. Un cierre de esta naturaleza solo significaría una palabra: crisis. La misma crisis que hace apenas unos meses, siendo ministra de Salud, propuso la ya exfuncionaria del gobierno Petro, Carolina Corcho. Entonces, lo primero es que hay una crisis, tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio. Pero después de eso, para que haya una transformación del sistema de salud, es que tiene que haber una propuesta alternativa. Luego de la advertencia de las 3 EPS, el presidente Petro, sin titubeos, le respondió que el gobierno les giró recursos para funcionar durante todo este año, el 2023, y que lo que debían hacer era mejorar el servicio y no mantener los recursos de la salud en los bolsillos de privados, que ha sido la eterna discusión del primer mandatario. Por otro lado está ASEMI, que es el gremio de las aseguradoras privadas, que apoya la carta de Sura, Compensar y Sanitas, que son las 3 EPS que lanzan el SOS, aunque dicen que no es representativo de todo el sector de la salud en el caso de Colombia. Esta noche vamos a discutir qué tan profunda, qué tan seria es esta alerta y, por supuesto, la respuesta del gobierno del presidente Petro, que está diciendo que comparten las pérdidas, pero que cuando estaban en la bonanza no hablaron de ganancias. Bienvenidos, aquí comienza la discusión, el debate en Zona Franca. La respuesta vino del ministro Jaramillo, que es el ministro de la Salud, duramente a las EPS que se están declarando en crisis, diciéndole y recordándole que en la época de bonanza no compartieron sus resultados, más o menos diciendo comparten pérdidas pero no comparten las ganancias. ¿Qué está pasando? Nos hablan de pérdidas, pero nunca nos hablaron de las ganancias del 2020 y del 2021. Entonces, pues yo sí creo que nos tenemos que sentar a mirar, porque entonces cuando hay ganancias, todos felices, pero cuando de pronto no les está funcionando el negocio, comienzan a haber críticas. Esta noche para la discusión hemos invitado a la profesora Claudia Vaca, es profesora de la Universidad Nacional de Colombia, farmacoepidemióloga, Centro de Pensamiento de Medicamentos y Formación en el Poder. Doctora Vaca, un gusto saludarla, buenas noches. Buenas noches, un gusto acompañarlo siempre. Gracias por aceptar esta invitación. Está Marta Alfonso, que es representante de la Cámara por el Pacto Histórico, ella es integrante de la Alianza Verde, que hace parte de la coalición de gobierno. Representante, un gusto, buenas noches. Muy buenas noches para ti, para toda tu audiencia y para el equipo de Zona Franca. Gracias por aceptar este diálogo. Carlos Alfonso Ardila es representante de la Cámara por el Partido Liberal de la Comisión Primera. Representante, un gusto saludarlo. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Un cordial saludo a mis compañeras de panel y, por supuesto, a quienes nos acompañan en esta transmisión. Y muchas gracias, María Camila, por la oportunidad de discutir este tema que resulta de tanto interés para el país. A usted por aceptar esta invitación. Doctora Vaca, ¿qué tan en serio es esta alerta, este SOS que están lanzando las 3 EPS más grandes del país? ¿Qué tan en serio son los números que dicen que el saldo está en rojo? Pues la verdad es que nosotros tenemos una historia, yo diría que crónica, acerca de la falta de cierre de cuentas en el sector salud. Este mismo problema se discutió en otros momentos de gobiernos anteriores. De hecho, nadie ha podido establecer con claridad hasta dónde ascienden las deudas que tiene
el gobierno con las EPS y a su vez las EPS con los hospitales, y el gobierno pasado, de hecho, dentro de sus prioridades estableció como un cierre de cuentas, como un punto final, un plan de punto final en el que esperaba que se hiciera una tabla rasa se cruzaran todas las cuentas del sector y que se arrancara de nuevo, y sin embargo con la inyección de más de 750.000 millones de pesos, en todo caso en ese momento ya se hablaba de que las cuentas no cuadraban y que la plata de los recursos totales en salud eran insuficientes para cubrir tanto la demanda de servicios como en generar las actividades programadas y no programadas que están establecidas en los servicios. Y con las tensiones que hemos tenido en la discusión de la reforma, lo que yo siento que está sucediendo es que hay un ambiente hostil que ha subido de tono y en el que ya definitivamente se metieron 3 de las EPS más importantes del país, que yo creo que pueden no ser representativas de todo el sector de las EPS, pero que en términos generales representan las EPS más juiciosas o las que se han entendido como que tienen los mejores manejos financieros del sector. Sura, con una gestión adecuada de recursos, pero también de la forma como maneja las enfermedades de sus afiliados y de seguimiento a sus afiliados, compensar que incluso dentro de las calificaciones de calidad y de atención es una de las EPS mejor ranqueadas, y Sanitas, que si bien ha tenido evaluaciones, digamos, contradictorias en diferentes momentos, en todo caso, tiene una preferencia de afiliación muchísimo más alta que las demás otras EPS que no están en esta lista. Cuando a uno, los que se portan más juiciosos, deciden meterse en esa discusión y prenden las alarmas, es un asunto que se tiene que tomar en serio, y creo que se tiene que tomar en serio no solo desde la perspectiva financiera, que es en realidad el gran debate que hay, sino en términos de cómo van a estar afectados los usuarios con la alerta que se está generando en este momento, y sobre todo con la respuesta que fue en un tono igual de hostil al que veníamos acostumbrados con la ministra pasada, y que en el caso del ministro Jaramillo era de otro tono. Cuando se sube de esta manera, digamos, pone de presente que tal vez este es el ambiente de medición de fuerzas que se viene en la discusión de esta segunda etapa de la reforma a la salud, que todavía no se ha citado además, ¿no? Representante Alfonso, hablemos del tono del ministro, porque pasamos de la ministra Corcho, que hablaba justamente de la crisis, ahora tenemos un nuevo ministro. ¿Cómo le suena el tono del ministro Jaramillo a esta alerta, a este SOS de estas 3 EPS? Es que es un debate de enorme complejidad y en donde se dan muchas verdades a medias. Entonces, yo coincido con la doctora Vaca en que Sura, Compensar y Sanitas son EPS con programas de atención de enfermedades crónicas, de alto costo, muy importantes, con procesos de calidad en la atención muy importantes, con manejos financieros ejemplares para el país. Pero lo que no cuentan es que también son EPS con enormes ganancias. En el 2022, Sura tuvo ganancias por más utilidades, por más de 137.000 millones de pesos, Compensar por más de 133.000, Sanitas por casi 300.000, y eso sin contar los rendimientos financieros que les da a cada una de estas EPS el manejo de billones de pesos de la salud al año. Algunas 5, 6, hasta 8, 9 billones de pesos, que las utilidades de eso es lo que dice el ministro, comparten las pérdidas pero no las ganancias. Y otro elemento, y es que en nuestro sistema de salud desde la Ley 100 se promovió un negocio alrededor de la salud que permitió algo que se denomina en el sector la integración vertical. Entonces, estos son las utilidades de la EPS como tal, pero ahí no están contadas todas las ganancias de las empresas, de las cadenas de empresas que se generan alrededor de una EPS, suministro de medicamentos, suministro de comida hospitalaria, lavanderías hospitalarias, de todo, es una economía circular. Entonces, por supuesto que la reacción del gobierno es, bueno, ahora que hay una institucionalidad nacional, un gobierno que les exige cumplir la ley,
entonces ahí sí no les alcanza la plata. Y otro elemento, y es que la insostenibilidad del modelo que nos deja la Ley 100 es precisamente el primer argumento del gobierno para proponer una reforma a la salud. Entonces, la reacción tiene que ver con una verdad que se dice a medias y que no se cuenta todo lo otro que hay alrededor de eso, que es un enorme negocio que se está viendo afectado. Ya vamos a hablar de la reforma a la salud, que usted es una de las mujeres que está allí en el Congreso, justamente en el centro, en el corazón de esa discusión. Representante Ardila, su percepción del tono del gobierno del presidente Petro, del anuncio de crisis de estas 3 EPS. Bueno, yo hago un llamado a la calma, a la mesura, le viene bien a todos, en especial a los pacientes, a los usuarios, un ejercicio de diálogo, un ejercicio de escucha en el que podamos escuchar a estos actores que hoy encienden una alarma. Estamos hablando de cerca de 13 millones de pacientes que estarían en riesgo. Bien lo decía la profesora Vaca, estas son 3 EPS que han resultado bien calificadas, que en materia financiera han logrado unos indicadores positivos, que en materia de atención lo propio, y hoy prenden una alarma de aquí va a pasar esto, y la respuesta no puede ser la que estamos escuchando. Me parece a mí que resulta de gran riesgo para todos. Me parece a mí que esto pone en peligro nada más y nada menos que la vida de miles de colombianos. Y pondría solo un ejemplo en materia de pacientes oxígeno dependientes. Hoy en Bogotá hay un poco más de 3.000 que esta red de EPS que acabamos de enlistar es la que les suministra en sus casas, Marta, la que le lleva a estos pacientes el oxígeno. Profesor. Pero todavía no hay reforma. Y si no están, si no tienen cómo suplir, pues la gran pregunta es ¿cuántos meses va a poder sobrevivir un paciente que hoy recibe oxígeno? Y pongo solo un caso, no estoy hablando de pacientes con enfermedades crónicas, ni enfermedades terminales y demás. Entonces, es la vida de los pacientes, es la dignidad de muchos de ellos la que está en juego. Y eso es lo que tiene que invitarnos, es a sentarnos, a construir una solución, a que nos escuchemos y así podamos salir de este gran lío. Aquí hay otros temas, María Camila, que no se han abordado, pero aquí hay deudas de COVID que aún no se pagan. Las EPS dicen que aquí hay una deuda grandísima Gigante, como consecuencia de la pandemia, post-pandemia incluso. Yo lo digo con conocimiento de causa. El fin de semana estuve en región y los hospitales públicos, la red pública hospitalaria hoy está diciendo, representante, ayúdenos para que nos paguen. O sea, los públicos, ¿qué es? No nos pagan, nos deben temas de COVID, nos deben temas de atención a pacientes extranjeros, el fondo no ha girado. Y esto para un hospital pequeño, para un hospital de un departamento como el departamento del Putumayo, pues resulta siendo la vida total de ese hospital. No hay pagos, hace varios meses no lo reciben. Tenemos 2 líos gigantes en el departamento del Putumayo en materia de EPS. Uno, en Sanar, tiene una EPS con sede en Nariño, que tiene hoy María Camila un poco más de 1.01 billones en deudas. En Sanar a deuda en la red entre pública y privada en el departamento del Putumayo un poco más de 42.000 millones de pesos. Solo el hospital de Mocoa, que es el hospital de referencia, tiene una deuda de cerca de 11.000 millones de pesos. No hay quien la pague. Pero pues, ¿qué va a ocurrir? Esa pues plata, esto esos termina recursos... terminamos en una crisis como ya la hemos vivido, porque ya la vivimos con Capricom, porque ya la vivimos con Selva Salud, porque la vivimos con Salucop, y esto nos obliga a que nos sentemos y construyamos solución. Yo realicé un debate de control político en octubre del año pasado. El gobierno estaba iniciándose y por supuesto recibe todo este lío. Súmele a eso Asmexsalud, que también prestaba servicios en el departamento del Putumayo, un poco menos de usuarios, pero ambas en intervención y ambas EPS no pagan, y en el debate de control político el interventor dice, yo sí voy a ser bien sincero con ustedes. De aquí para allá, entiéndase a partir de la intervención, yo pago. De aquí para atrás no tengo ni idea cómo les van a pagar. Y se generaron intervenciones a EPS adicionales durante este periodo. Yo creo que el debate es complejo y lo que a mí más me preocupa es que si de todos los lados se dicen verdades a medias y en la mitad de todo esto están, por un lado, los pacientes que tienen que ser atendidos,
las cirugías que están programadas y la cantidad de personas que tienen que hacer sus procedimientos y planear sus procedimientos. Esa es una Doctora, verdad. y para las Eso personas que se están Esas son preguntando las si yo verdades a estoy en medias. Sura, si estoy en Compensar, si estoy en Sanitas, ¿en qué me afecta si se llegara a cumplir el plazo de septiembre y se llegaran a cerrar las operaciones de esas EPS? ¿En qué me afecta? ¿En qué cambia la operación para los colombianos que están afiliados a esas EPS? Esta es la primera vez que estas 3 EPS prenden las alarmas durante todo este tiempo de debate. Y si estas 3 EPS prenden las alarmas, que son las que funcionan bien en términos de atención, como bien lo dijo la representante Alonso, y además de eso, tienen indicadores financieros que cumplen con las expectativas y con los indicadores financieros que establece la Superintendencia Nacional de Salud, quiere decir que además de toda esa población que está en riesgo por las intervenciones y por los manejos inadecuados de los indicadores financieros y de la atención en salud del régimen subsidiado, se van a sumar aquellos pacientes que hasta el momento habían tenido una buena atención, o por lo menos en el marco de lo que significan estas EPS. Los pacientes empiezan a tener angustia, van a tener una ansiedad, no pueden o no tienen una expectativa de dónde ir, porque cuando le dicen a uno que van a cerrar una EPS, inmediatamente dice me voy para otra que esté funcionando bien, pero resulta que las 3 que están funcionando bien o que por lo menos tienen los indicadores más serios están diciendo en menos de 3 meses vamos a estar en una situación de crisis. 3 meses. 3 meses no, 3 un mes. meses es ya. Es ya, pero ellos hablan de septiembre incluso, o sea, es que en algunos casos están diciendo que ya casi. Y eso significa generar una suficiente miedo y ansiedad en los pacientes, y lo que yo me pregunto es, ¿cuál es la respuesta sensata, serena, tranquila del gobierno para entender el proceso en estas 3 EPS en particular? Es un tema Representante eminentemente político de las EPS, porque el doctor Ardila me da la razón en mi argumentación, y es que es un sistema insostenible. Un montón de EPS debiéndole miles de millones, billones de pesos a los prestadores de servicios en Colombia sin que exista reforma a la salud, porque es que la reforma hasta ahorita se está discutiendo. Entonces hacen creer que todo este escenario catastrófico que están planteando es culpa de la reforma a la salud, cuando son las EPS las que han generado esta Pero crisis. doctor Alfonso, de las EPS ha habido en el pasado como las Todo hay en el el tiempo. presente. Mira, la gran diferencia es que tenían gobiernos que salían a respaldarlas y a girar así es, el dinero a rápido. darles, más inyectarse, plata, a darles más plata pública a privados que jamás sanearon sus deudas. La doctora Vaca decía, es que ha habido un problema sistemático de falta de cierre de cuentas. Pues claro, es que ellas no cierran las cuentas porque saben que siempre va a venir papá Estado a salvarles sus deudas. Porque ellas que se llaman aseguradoras, pregunto yo, ¿en dónde está la plata que han tenido para soportar las deudas que les ha generado el sistema? No la han tenido. ¿Quiénes han sido los aseguradores? Los trabajadores de la salud, que terminan precarizados, sin sus sueldos, con pagos a 6 meses. Los hospitales públicos, que tienen la obligación de prestar el servicio, así no les paguen las EPS. Las clínicas privadas que se cierran y se quiebran porque las EPS no les pagan. Es decir, los aseguradores en este país han sido las clínicas privadas pequeñas, los hospitales públicos y los trabajadores de la salud. Entonces ahí hay una verdad a medias, porque realmente el problema no es solamente la situación financiera del sector salud. Aquí hay un problema de modelo, hay un problema de gobernanza y sobre todo hay un problema estructural de garantía del derecho a la salud. Yo creo que es una verdad a medias y que los pacientes les han importado, no les han importado, Pero les vienen a importar hoy. en la misma línea de Marta, pues es doblemente grave lo que estamos planteando. Pues conocemos las deudas de EPS, cerca de 10 billones, más o menos. Estamos hablando en par de debates en los que la profesora participó, pues calculábamos, porque no había un cierre todavía para esas leyes de punto final, pero ahora le vamos a sumar una más, un problema más, Marta. Y ese problema no se resuelve diciéndole, no, ahora que hay pérdidas, ustedes resuelvan. Pues no lo van a resolver. Porque las pérdidas vienen de atrás de muchos años. No lo van a resolver. Y te voy a decir una cosa. El campanazo es 13 millones de pacientes, 13 millones de usuarios podrían quedarse en el servicio, y la respuesta no puede ser la del ministro. A mí me da mucha pena con el ministro, que le había escuchado Serenidad. conversaciones distintas, no he hecho sino destacar
la capacidad de diálogo del ministro, la serenidad, la altura con lo que ha abordado las discusiones. Y en esta, pues creo que sí. Pero yo por eso es olvidar, político. no Pero puede yo sí ser creo una político discusión. de las EPS. Yo sí creo, como la representante Alonso, que aquí hay un ambiente hostil que se está generando en medio de un debate de naturaleza política. Y creo que al final sí hay un pulso entre el gobierno nacional y las EPS que saben que van a empezar un debate de nuevo pronto en el Congreso de la República. Y llamaría de nuevo, y estoy completamente de acuerdo, a la calma, porque una cosa es la respuesta de un gobierno que está dispuesto a hacer un debate razonado y razonable en la reforma a la salud, en donde se prioricen las intervenciones que se tienen que realizar para mejorar los sectores más vulnerables, ¿cierto? Y garantizar que haya una transición serena que no afecte a los pacientes. Y otra cosa es una respuesta del mismo tono que, en vez de proponer soluciones por fuera de la discusión de la reforma a la salud, le mete más candela a la hostilidad. Pero quienes le están metiendo candela son las EPS. Yo pregunto, ¿por qué sacan esta carta hoy las 3 mejores EPS del país cuando es la UPC más alta de la historia del sistema de salud en Colombia? Porque hoy, que es la más alta, incluso por encima de lo que estaba calculado. Estaba calculado en 14 y se subió a 16%. A propósito de eso, quiero que escuche una de las respuestas del ministro Jaramillo, que es el ministro de Salud, diciendo que están armando un alboroto porque sí, diciéndoles que están formando una tormenta en un vaso de agua. No hablemos de crisis en donde no las hay y estamos atentos a reunirnos. Mañana por eso estaremos también una cita anterior que habíamos dado, ¿cierto? Y nos vamos a sentar y vamos a demostrarles muy claramente. Y después una rueda de prensa para demostrar que aquí quieren hacer una tormenta en un vaso de agua. Usted está en la misma tesis, doctor Alfonso, del ministro Jaramillo, que es que esto aquí están formando una tormenta en un vaso de agua, que la tal crisis no existe. No, yo sí creo que existe una crisis del sistema de salud heredada de la Ley 100. Creo que ha habido un manejo inadecuado de los recursos, creo que hay un sistema absolutamente enfocado a un negocio privatizador, creo que hay una lógica, perdónenme esta expresión, zángana de vivir de los recursos del Estado, porque quiero aclarar que el 100% de los recursos que financian el sistema de salud en Colombia son públicos, pero mensualmente el 90% de esos recursos, que son cerca de 6.6 billones de pesos, se transfieren a privados para que esos privados dispersen ese dinero en los prestadores de servicios. No se le paga directamente a la clínica, al hospital que presta el servicio, sino que se intermedia. Lo que está proponiendo el gobierno es superemos esa lógica que ha sido nefasta, que aquí los dos panelistas de esta noche coinciden conmigo en que ha sido insostenible, que es insostenible. Entonces una crisis sí la hay, y la hay generada por el modelo de las EPS como un instrumento privatizador. Pues en realidad yo creo que deberíamos diferenciar la crisis, o sea, que lo que creo es que es cierto que nosotros tenemos un modelo en el cual no hay un cierre de cuentas y que es crónica esta discusión acerca de la ausencia de recursos de salud. En muchos de los casos, cierto, en el sentido de que se garantice unos recursos suficientes para no solamente hacer atención, sino para lo que se está proponiendo de establecer mecanismos preventivos e inversión en infraestructura para resolver las inequidades, que a su vez van a generar, digamos, bienestar. Eso es cierto. Pero yo encuentro muy contradictorio, y es lo que a mí me parece que es supremamente importante discutir hoy y en este instante, y pedir serenidad, en especial al gobierno nacional, en términos de las soluciones, porque no es, y eso es lo que encuentro contradictorio, no es un asunto que tenga que ver con las deudas acumuladas clásicas y el riesgo de la pérdida de recursos públicos y el manejo inadecuado, sino son 3 EPS que lo han hecho adecuadamente. Entonces uno dice, es cierto, acá estas 3 se metieron al pulso para generar un ambiente hostil, creo yo que hay elementos de eso, pero también revisemos las cuentas con cuidado. El ministro y el director de la ADRES han dicho que mañana se van a sentar a mostrar las cifras y los datos para demostrar que no hay tal riesgo. Sin embargo, yo he estado revisando los datos, incluso hay muchos otros académicos que están tratando de entender las cuentas de la salud. Y es cierto, ¿qué hemos encontrado? Es cierto que de un año a otro
se duplicó el total de recobros de tecnologías costosas Eso es lo que no en se ha el pagado. país, Son recobros que no se han lo que no se ha pagado y pagado. que es una deuda que si no se paga, en todo caso afecta directamente los estados financieros y la capacidad de atención y de flujo de recursos, Explique en qué es los especial recobros. de estas tres EPS. Entonces, hombre, pongámosle, digamos, tratemos de calmarnos. El gobierno depende aclarar estas cifras. Es cierto que los presupuestos máximos que corresponden a los recobros se duplicaron de un año a otro, con lo cual lo que hay es que es gestionar qué está pasando con la demanda de esas tecnologías ultracaras. Se abandonaron las intervenciones asociadas a la regulación de precios y a la política de medicamentos que permitiera reducir esa tensión y esa presión tecnológica. Y es cierto también que las EPS no han recibido los pagos frente a esos recobros. Que es Explico una qué de es las eso de los quejas recobros. representante. Pero aquí hay varios temas, miren, en la misma línea. Claro, hay más servicios, hay más tecnología, hay tratamientos que no existían antes y hay que ajustar. Y por eso es importante sentarnos y escuchar. Bueno, ¿usted está pagando cuánto, consecuencia de qué? Hay tecnología que está llegando que cuesta más, no sé, un tratamiento contra el cáncer. Pues antes teníamos, qué sé yo, la clásica quimio, hoy tenemos unos cuidados distintos a quimio, menos invasivos, pero cuestan 4 o 5 veces más. A manera de ejemplo, podríamos aquí También ha poner ido subiendo el ese- UPC. podríamos poner ese ejemplo aquí. Pero presupuestos máximos no están en Y UPC. podríamos dar Precisamente por los eso es que no se argumentos pagan de lado y más. lado. Esta es una discusión representante pero- que viene atada a la reforma a la Sí, salud. sin que es lugar una a dudas. discusión- Pero mire, Camila, hay un tema que a mí Señor. me aleja mucho de la reforma a la salud y Marta lo sabe. Yo ni creo que eliminar las EPS sea la pócima mágica de los problemas de la salud en el país. Y cuando empiezan que es que todo es culpa de la ley 100, yo tampoco creo que eso sea así. Ni todas las EPS han resultado privadas desde el día 1. Aquí hemos tenido EPS públicas que lo han hecho muy mal, hemos tenido privadas que lo han hecho muy mal, públicas, privadas, de todo, eso no exime el tema. También hay que decir que la superintendencia lo ha hecho muy mal durante muchos años, porque no hizo el seguimiento que debía hacerse, profesora, y dejamos que esto se acumulara y que pasara, y que hace menos de 2 años le dimos herramientas a la Supersalud para que actuara con mayor prontitud. Pero estamos viendo un panorama que resulta bastante complejo, un panorama que requiere de respuestas claras, que requiere de consensos, y esos consensos, Marta, no se han dado, y lo digo porque yo lo he padecido. Quiero Aquí, poner- ¿qué es lo que ocurre, María Camila? Perdón, esta es la reforma, estas son todas las soluciones mágicas a todos Y los la gestión problemas, del día a día y es ni esto. se les ocurra decir que esto no funciona, porque usted está en contra de, usted está a favor de las EPS, usted es pro no sé qué. No, yo no soy pro de nada, yo soy pro paciente. Y si hay un departamento que la pasa mal en materia de salud, es el departamento del Putumayo. Ya el vamos a departamento hablar de la que yo reforma a la represento. salud. Representante Alfonso, Sí. antes de irnos a la pausa, quiero preguntarle, porque aquí hay varios elementos que se juntan. Usted, como nadie le decía, conoce la discusión de la reforma a la salud, pero aquí tenemos una ministra hablando de inducir una crisis. Tenemos a un presidente que públicamente se ha declarado en contravía de las EPS, diciendo que hay que acabarlas. Y tenemos este escenario, y hay sectores políticos, usted muy seguramente lo ha escuchado en el Congreso, diciendo que es que esta es la forma de asfixiar a las EPS, de inducir esa crisis para forzar la reforma a la salud. ¿Ese es el escenario en el que estamos? No, todo lo contrario. Lo que están haciendo las EPS es pataleando para que no les quiten un enorme negocio, porque el 100% de las ganancias, de las utilidades que tienen año a año son producto de los recursos del Estado. O sea, las que tienen que tener serenidad aquí son las EPS, porque la plática que están manejando es del Estado, es de los usuarios del sistema, de los empleadores que pagan y del gobierno nacional, del Estado, que pone allí los recursos para que se sostenga el sistema. Quiero explicar el tema de los recobros. Mensualmente se le transfiere a las EPS los recursos para que atiendan el servicio de salud de los colombianos, pero hay algunos cobros que se dan por fuera de esa unidad de pago por persona. Esos recobros obviamente tienen que pasar, como lo hacen también las EPS, tienen que pasar por un proceso de auditoría. Las EPS no le pagan a un hospital todo lo que cobra, le dicen, no, espere, yo le voy a pagar esto y esto otro, voy a ver si efectivamente lo prestó, si cuesta lo que usted dice, lo verifican. Asimismo, el Estado hace con los recobros.
Lo que no se ha pagado es porque está en un proceso o de litigio, porque el Estado no está de acuerdo con lo que se le cobró o porque está en proceso de revisión. ADRES no le debe en este momento un solo peso a las EPS. Hasta que no haya una decisión judicial o una decisión administrativa que reconozca que efectivamente esos recobros sí están acordes a lo correcto, pues no se autoriza a ADRES para pagar, y en ese momento ADRES seguramente pagará. Finalmente, decir que hoy las EPS, particularmente estas tres, que todavía no hay reforma a la salud, que se aumenta la UPC de manera significativa, salen a decir que van a entrar en crisis, cosa que el mismo gobierno lo había dicho y por eso propone la reforma. Precisamente salen a dar ese debate, pese a que el mismo sistema está desde hace 30 años, porque no hay reforma todavía, salen a decir que no les alcanza la plata, que cuando la Superintendencia de Salud, creo que por primera vez en la historia de Colombia, las pone a cumplir la ley. Es decir, que aquí la pregunta es decir, que solamente es rentable el negocio de la salud cuando incumplen la ley, cuando violan la ley, cuando no le pagan a los hospitales. Ya vamos a hablar de la reforma a la salud, estamos en Zona Franca. A propósito de la discusión, esta es la carta, la están viendo ya ustedes en pantalla, de las EPS, Sura, Sanitas y Compensar, que manifiestan una angustiosa situación financiera y expresan su preocupación por la viabilidad del sistema de salud. Abro comillas, si no se toman las medidas pertinentes, se hará cada vez más difícil continuar con la presentación de los servicios y vemos con seria dificultad avanzar con la operación después del mes de septiembre del presente año. Cierro comillas, es la comunicación que le envían estas tres prestadoras de salud al gobierno del presidente Gustavo Petro, que les está diciendo antes no les interesaba porque estaban ganando, hoy que están perdiendo sí salen a llorarle a papá Estado. Hacemos una pausa, ya volvemos, estamos en Zona Franca. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando de la salud en crisis por cuenta de este SOS de las EPS, una crisis que se aventuró el presidente Petro a predecir prácticamente hace algunos meses, refiriéndose a un posible escenario de quiebras de las prestadoras de salud en Colombia. No, ni siquiera hay que demorar pagos, ¿no? No. Simplemente EPS quebrada, sus afiliados tienen que, como lo han hecho hasta ahora, tienen que pasar a los que quedan. Y esa se cae. Y entonces todo ese mundo ya mayor aún de afiliados tiene que pasar a la que queda. Esa se cae. No es sino esperar. En ese escenario hemos estado, doctora Boaca, EPS que cierra, EPS que asume las siguientes esa carga de usuarios de salud. Esto lo resuelve la reforma a la salud que tanto pelea el presidente Petro, la doctora aquí Alfonso, que es una de las grandes impulsadoras en el Congreso de la reforma. ¿Esto lo resuelve la reforma a la salud? Pues yo creo que una reforma es necesaria, pero decir que esta reforma en particular y que transformar completamente el modelo de salud en Colombia va a resolver per se la sostenibilidad del sistema de salud es negar que existe un problema que es similar en los diferentes sistemas de salud del mundo, incluso con modelos distintos. El sistema inglés es un sistema muy distinto al que tiene Colombia. Hay sistemas que funcionan sin EPS, pero no dejan de tener unos problemas de sostenibilidad fuertes porque, por un lado, ya se habló del desarrollo de tecnologías médicas que son sumamente costosas, sofisticadas y que empiezan a presionar los presupuestos de salud de la mayoría de los países del mundo. Europa no es ajeno a eso, pero tampoco América Latina, y Colombia por supuesto que no. El aumento del diagnóstico y del tratamiento de enfermedades crónicas, nosotros tenemos un crecimiento acelerado de las enfermedades crónicas como diabetes, incluso como cáncer, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, que tienen un peso mayor y creciente y que normalmente van contra presupuestos públicos y hacen que los sistemas de salud estén en tensión permanente. Y por el otro lado, hay un asunto que en el caso nuestro ha tenido una importancia grande, se ha medido y deberíamos también tener en cuenta eso, y es que el crecimiento de una clase media asegurada y de un régimen subsidiado de personas sin capacidad de pago
en todo caso genera una demanda mayor de servicios y una expectativa mayor de ¿Eso es sostenible? Y eso en todos los países son los dilemas con los que tienen que vivir los sistemas de salud y los hacen insostenibles por definición. De esos elementos que acabo de mencionar, tal vez el que pesa más es la presión tecnológica, sobre todo de las grandes farmacéuticas y de las grandes empresas de tecnologías médicas. Sí, esos son... Y esos asuntos, casi todos los sistemas están, independientemente de los modelos de los que yo estoy hablando, están enfrentados. Y lo que yo creo que la reforma necesaria tendría que resolver, por un lado, es una política muy fuerte de tecnologías médicas que evite esa presión y que cambie esos incentivos y esa presión que existe por parte de esas industrias, pero también hacer una priorización, que el gobierno en algún momento lo hizo y es lo que más, frente a lo que más acuerdo hay, en especial este tema de reducir las inequidades de infraestructura y de atención. Esos son los datos técnicos, doctora Vaca, pero usted sabe que esto es un tema absolutamente político. Y quiero trasladarle la pregunta con la que cerré el break a comerciales con la doctora Alfonso, si usted cree que detrás de esto hay una intención de presionar e inducir una crisis para conducir a esa reforma a la salud. Yo creo que de manera inadecuada se ha hablado de una crisis inevitable y yo creo que eso cobra factura también. Esas palabras de las crisis inevitables cobran factura y pasan facturas fuertes, y ahora las 3 EPS de las que estamos hablando se metieron en el ruedo para esa pelea política, es lo que yo siento y la lectura que hago, pero eso no quiere decir que estamos en medio de un problema de sostenibilidad que lamentablemente en algunos elementos de la reforma pudiera resolverse, pero de manera estructural posiblemente no, y que lo que hoy se entiende como el gran culpable por el manejo de los recursos a las EPS pudiera después trasladarse a hospitales sin auditoría, sin nadie que haga gestión de cuentas o sin suficiente gestión adecuada de la demanda de servicios médicos. Y esta reforma ha discutido esos elementos, pero la promesa que se está haciendo de que con este cambio se eliminan los problemas de sostenibilidad y financieros, a mí me parece que es muy difícil de cumplir, en especial porque, al contrario, con todo este esfuerzo que se puede hacer de atención primaria y de centros de atención primaria en zonas dispersas, posiblemente lo que va a aumentar es la demanda, va a aumentar el número de pacientes diagnosticados, va a aumentar la demanda de medicamentos, de tecnologías, y mal que bien la función que hacen las EPS es hacer un equilibrio de esa demanda, de ese gasto, y uno tendría que decir, bueno, ¿cuál es la alternativa sobre la función? Yo coincido, defender las EPS por defenderlas me parece que es absurdo. Es bueno, ¿quién y cómo se va a cumplir la función de hacer ese fiel y ese equilibrio para garantizar que no haya un aumento y un exceso de demanda y abusos por parte de los hospitales, que tampoco, digamos, están libres de intereses y de presiones, sí, los privados y los públicos? Representante, ¿usted cree que estamos en el capítulo de inducir la crisis y llevar a la CPS a coma? Yo no creo que inducirlo, yo creo que estamos en medio de una crisis. Pues esto valdría con tan solo resaltar 2, 3 debates de los que hemos realizado en el Congreso. Pero esas crisis no se resuelven primero con esa reforma. A mí la reforma inicial, Marta, la que plantearon en un principio, no me gustó, y así lo expresé en diferentes oportunidades. Desde el Partido Liberal planteamos alternativas, desde el Partido Liberal radicamos unos documentos técnicos con el propósito de enriquecerla. En teoría habíamos construido un acuerdo político con la entonces ministra de Salud que finalmente terminó en nada. O sea, esos eran unas mesas técnicas, María Camila, en las que se escuchaba a todo el mundo, tomaban atenta nota y al final nada de lo que se decía se terminaba radicando. O sea, firmes, seguros, pero en nada. Eran esas discusiones. Eso no tiene ningún sentido. Esas crisis requieren de unos ejercicios de diálogo, de unos ejercicios de concertación que terminen, ojo, con evidencia, proponiendo soluciones a lo que se está planteando. Aquí plantea la profesora un tema, para poner solo uno, contención de gasto. ¿Quién contiene gasto? ¿ADRES? ¿Quién contiene gastos? ¿Un hospital local? ¿Las EPS han contenido gastos? En parte sí, claro, Marta. Es que tampoco, o sea, todo no es ni blanco ni negro, digamos. Ni el coco es la EPS, ni la fórmula mágica son los hospitales, ni la red pública. No, en la red pública, Marta, de la modulación. En la red pública también hay casos de corrupción. Claro. En la red pública hay cantidad de casos y lo hemos denunciado en el Congreso una y otra vez. O sea, es que esto
Por eso a mí esas fórmulas de si es que sí es público y si el sistema de gobernanza es un comité así de grandote, de 30 y pico, pero eso va a resolver no todo el plantea problema. que sea público. Mentiras, ese es un problema más, hay que decirlo aquí. Pero la reforma Será no plantea que sea un público. problema más. Y eso no nos puede ocurrir, porque podemos terminar A mí sí me con preocupa una mucho reforma es rapidísima. ¿Cómo es operativa, funcional y eficiente la función que se eliminaría, que está en cabeza de las Yo se los empresas digo, por otras? yo se los digo. Esa me parece que es una respuesta Ya quiero ir súper a eso, importante. doctor Alfonso. La representante. varita mágica, para ponerlo en esos términos coloquiales, para resolver todos esos problemas y reemplazar, que es lo que quieren ustedes con esa reforma de la salud, ¿la tiene esa reforma? La con su función. reforma, la reforma del gobierno, ¿salimos de los problemas que tenemos hoy en la salud? Con muchos de los problemas podrían resolverse por varias razones. Este es un sistema, el que propone el gobierno a través de la reforma, que aumenta los controles sobre el sistema de salud. Hoy, ADRES le gira mensualmente 6.6 billones de pesos a las EPS y de ahí en adelante se pierde el control absoluto de qué sucede con ese dinero. Ellas tienen autonomía financiera, corporativa, comercial, jurídica para manejar ese dinero. La reforma propone mayor control social, participación incluso en las juntas de las EPS, en las juntas de los hospitales, mayor auditoría, auditan las EPS, no se acaban las EPS, se les da una función de auditoría, de prestación de servicios en programas, no prestación de servicios, administración de programas en los que han sido exitosos, como el manejo de crónicos, enfermedades de alto costo, enfermedades huérfanas. Se les sigue permitiendo ese tipo de servicios dentro del sistema. Se les permite que sus centros médicos, la mayoría de la infraestructura hospitalaria en Colombia es de las EPS, es privada y está concentrada fundamentalmente en las grandes ciudades, por eso medio país no tiene infraestructura para la prestación de servicios. Entonces hay mayor auditoría, hay un control de precios y tarifas por acuerdo, hay un sistema de información público entre una gran cantidad de herramientas y sistemas que garantizan un mayor control del gasto al interior. Falta mucho camino en el Congreso. Mientras eso pasa, ¿qué hacemos con esta alerta que el gobierno está en cierta medida desestimando, diciendo, esperen un momento, vamos a revisar los números porque esto no nos cuadra del todo? ¿Qué hacemos mientras eso pasa? Porque septiembre, lo conversábamos con la doctora Vaca, es ya. Pasado mañana. El gobierno tiene que desarrollar una estrategia de choque como lo ha hecho 30 años atrás. O sea, esta situación de que las EPS se declaran en crisis, que no tienen recursos, que son insostenibles, ha pasado por lo menos 3 veces en el país y las 3 veces ha salido corriendo el gobierno a decir, tomen la platica, nosotras la salvamos. Y a pesar de eso vuelven y caen en crisis y caen en crisis. Yo coincido con la doctora Vaca en que efectivamente el tema de la salud en el mundo entero es de una complejidad enorme porque hay tremendos monopolios. Es un problema, es un negocio de escala transnacional con unos monopolios muy fuertes sobre patentes, sobre investigación y conocimiento que hacen tremendamente costoso el sistema de salud. Yo creo que en la medida, y lo propone la reforma, en que se recupere la soberanía sanitaria, en que haya más posibilidades de producir vacunas, de producir medicamentos, de producir Pero tecnologías Marta, eso lo podríamos hacer hoy. Hoy podríamos hacer ese tema sin reforma a la salud. Por ejemplo, la verdadera reforma a la salud hoy en mi departamento, en el departamento del Putumayo. Construyan infraestructura pública. Permítanle al departamento del Putumayo. ¿Usted de la tesis de que no es necesario hacer una reforma para mejorarlo, para corregir lo que no sirve? Yo creo que no, o podríamos de manera paralela avanzar. Si no hay una reforma, no se puede, pero hoy porque ¿qué hay? La plata sí se está puede. puesta en un sistema que tiene unas Marta, limitaciones sí se tremendas puede. en el gasto. Marta, Pero mire, la desde los pregunta que años yo me hago, 90 no se construyó un la hospital pregunta en que yo me hago Putumayo, es se que vino a sí. construir en el 2016, 17, aún no se termina, profesora. No, yo Ahora, creo que hay una reforma doctora que es Vaca. necesaria, pero imaginémonos lo que está pasando con la falta de gobernabilidad de esta administración y con las discusiones políticas tan grandes y con este nuevo pulso que las Ahora, yo EPS sí están quiero- planteando. Entonces yo me pregunto, si no pasa la reforma, entonces no tenemos ninguna oportunidad
de mejorar lo que se está haciendo, y yo creo que sí hay mejoras grandes. Las Yo creo que el decisiones gobierno del ya lo plan, está haciendo. el plan de desarrollo me parece que fue en algunos elementos muy claro en generar señales sobre giro directo, sobre inversión en Tumbaron el infraestructura articulito, el giro y directo en plan sobre de el... desarrollo. Pero tendría que hacerse algo para garantizar que el giro directo, por lo menos para los hospitales públicos, se mantenga, pase del 78% que soy al 100%. Esa Una es la moción de discusión. precisión. No es cierto que a las EPS nadie las audita. Eso también que quede en la mesa planteado. No es cierto. Sí se las audita. Por eso es que se el las sistema audita. financiero. Por eso Pues es que tampoco dicen, quede no que les pagamos nadie la todos los audita, que recursos. les giran X número de billones y no pasa nada. No, no es cierto. Yo creo que La hay, Secretaría estamos de en Salud zona hay una estamos propuesta que hace Está- rato se está haciendo. Estamos hablando del problema de la salud, estamos hablando de esa alerta que están lanzando 3 de las más importantes y grandes EPS del país, un anuncio que es respaldado por ASEMI, que es el gremio de las EPS privada, respondiendo que apoyan la preocupación de Sura, Sanitas y Compensar, para que usted revise si está allí en la lista como afiliado de esas EPS, también hablando de la crisis financiera por la que pasa ese sector. Hacemos una pausa, ya regresamos, estamos en Zona Franca. Oye, La contabilidad a junio de 2023 indica que el patrimonio acumulado de las EPS es de menos 2.7 billones y las pérdidas acumuladas de los ejercicios contables a lo largo del tiempo ascienden a 5.6 billones de pesos. Eso quiere decir que a lo largo del tiempo la situación financiera de los aseguradores en salud se viene deteriorando. Estamos de regreso esta noche en Zona Franca hablando del nuevo chicharrón, el nuevo problema, y es en la reforma, es en el sector salud por cuenta de este llamado de atención que están haciendo las EPS. Doctora Vaca, su reflexión final sobre este tema. Me gustaría que habláramos de concertación, del diálogo. ¿Cuál sería el punto de partida para poder llegar a algún punto en términos de no afectarle la salud? Estamos hablando de 13 millones de colombianos que hoy muy seguramente están pensando, ¿y yo qué? ¿Con mi salud qué? si el gobierno Petro está hablando de un gran acuerdo nacional, debería empezar por bajarle el tono hostil en el lenguaje de la reforma, tener un escenario en el cual se garantice que algunas acciones se adelanten independientemente de lo que pase en el Congreso de la República, particularmente en el tema financiero y de manejo de recursos de las EPS. Hay propuestas súper sencillas de establecer unas normas contables claras y un sistema único de información auditable públicamente de todos los estados financieros de las EPS, y eso definitivamente no requiere reforma a la salud. Y hay muchas de las acciones que hoy se han anunciado y se están haciendo por el gobierno y que deberían mostrar de una manera más adecuada. Yo voy a decir una cosa que seguramente va a generar más tensiones con la anterior ministra, pero la verdad es que el ministro de Salud actual es Guillermo Alfonso Jaramillo, no Carolina Corcho. Y ese ruido de esas declaraciones y esa déjà vu del lenguaje hostil deberíamos superarlo. Guillermo Alfonso Jaramillo tiene todas las posibilidades de cambiar el tono del debate y está haciendo muchas cosas interesantes en las cuales debería hacer esfuerzos comunicativos más allá de la pelea de la reforma. Representante Alfonso. Creo que la salud en Colombia merece un debate sobre todo generoso. Creo que las EPS son las que le tienen que bajar al tono, porque ellas durante 30 años han logrado un capital enorme con recursos públicos. Y hoy lo que se está proponiendo es que socialicen todas esas ganancias, que cedan en esa lógica comercial del manejo de la salud y permitan que toda la experiencia que han acumulado se ponga al servicio de la garantía del derecho a la salud y sobre todo de llevar salud a los rincones más profundos de Colombia, en donde este derecho ha sido sistemáticamente negado. Yo creo que sí ha habido diálogo, que ha habido un diálogo profundo. Yo misma he participado en sendas mesas de concertación con los partidos políticos, audiencias públicas por todo el país, más de 10.000 personas planteando, de distintos sectores y actores del sistema de salud, planteando propuestas, y hoy la ponencia que llega para segundo debate en plenaria de Cámara es una ponencia que recoge cantidad de perspectivas, propuestas, nuevos artículos, se quitaron otros y es un producto de un consenso. Entonces esa narrativa de que no se ha dialogado es falsa y lo que hace falta es generosidad de los actores privados del sistema de salud en Colombia. Pero Marta, ese fue un consenso entre ustedes, que también hay que plantearlo.
Tu presidente manda, el presidente de tu No es partido. cierto, no es cierto. No, el Se presidente construyó de un tu acuerdo. partido mandó- Se construyó un acuerdo y ese acuerdo nunca se convirtió en ponencia. Tan así que el ministro de ese entonces, el ministro del Interior, el ministro Prada lo dijo de manera puntual, era el vocero del gobierno, dijo, aquí hubo un acuerdo que la ministra incumplió. O sea, el mismo gobierno está diciendo las cosas como son. Ahora, el diálogo no puede ser un diálogo de sordos, es decir, vamos a hacer una gran, qué sé yo, audiencia pública, 10.000 personas hablan, qué sé yo, participan y demás. Y finalmente eso no se convierte en política pública, es diálogo, acuerdos que se conviertan en política pública, sea vía ley, sea vía resolución, sea vía decreto y demás. Yo lo que creo aquí es que podemos avanzar de manera paralela con la discusión de la reforma a la salud, que me encanta que esté en la agenda pública, bienvenida a esa discusión, Por primera y vez eso es después de- buenísimo que el gobierno se esté dando esta pela, que no resulta nada fácil, pero por otro lado, debemos actuar, debemos mover más un poco, debemos mover más los pies y menos las manos. Marta, la gente en territorio les está demandando a uno soluciones, que le presten el servicio, que no lo sigan remitiendo desde Valle del Guamués hasta Neiva, que la remisión no sea Leguízamo Pasto. Estamos hablando de mal contados 19 horas en una ambulancia. Y en eso no Producto hemos del dado actual hoy, sistema. no hemos dado respuesta, no hemos Ese es el dado problema. respuesta clara. Ese Eso es el debe hacerse. problema de fondo, cómo lo Así es. atienden y en los tiempos en los que lo atienden a usted, que debe estarse hoy preguntando qué va a pasar con su salud, qué va a pasar con su atención en salud como consecuencia de esta alerta que no es menor que están lanzando las EPS mientras se ponen de acuerdo. Esas EPS que son privadas con el gobierno del presidente Gustavo Petro, con el gobierno del ministro, con el ministro Jaramillo, Guillermo Alfonso Jaramillo. Doctor Alfonso, gracias por acompañarnos esta noche. A ti, María Camila, muchas gracias, y a Zona Franca por generar estos debates de cara al país. Doctora Vaca, un gusto siempre tenerla aquí en esta mesa. Gracias por invitarme y un placer encontrarme con estos. Representante Ardila, un gusto Muchas tenerla. gracias, María Camila, y feliz de estar con estas dos panelistas de lujo hoy y compartiendo este tema tan interesante. Muchas rodeado gracias. de mujeres esta noche, el gusto es nuestro, una noche hablando de salud, una noche hablando de esas preocupaciones en medio de la discusión de la reforma a la salud. Quede con la programación habitual de Red Más. A continuación, Impacto Económico esta noche para sumarle un capítulo diferente, un repaso a la crisis de la infraestructura que tiene al país sumido en la incomunicación en la vía Bogotá-Villavicencio por cuenta de la caída de puentes, por cuenta de la caída, por supuesto, de material allí como consecuencia del invierno. Puede ser un fracaso, una derrota de la ingeniería colombiana. Llegamos al final, como siempre, gracias, que tengan una feliz noche, que descansen.